Ya tenemos tráiler de la nueva película de Final Destination, será la sexta película, ya saben, la saga de películas de esquivar a la muerte. Y nada, vamos a ver el tráiler y luego vamos a reaccionar o a sobreanalizar. Bueno, vamos a analizar ahora el tráiler. Por cierto, es la primera vez que voy a ver esta película en el cine. Yo realmente no alcancé a ver ninguna de las 5 películas, ¿no? En el cine, así que por eso tengo muchas ganas también. Pero me gustó mucho el tráiler, así que lo vamos a analizar. De hecho tenía pensado no subir vídeos de tráiler porque nunca tiene visitas, pero bueno, esta película me gusta mucho, mi gusto culposo, ¿no? Esta saga. Y vamos a lo importante acá, la ancianita. La ancianita, vamos a analizar esto. ¿Qué podemos rescatar de esto? ¿Qué es lo interesante de esto? Que en este caso la anciana, cuando fue joven, tuvo la premonición, como este chico que se me fue el nombre. Que por cierto voy a subir todas las películas antes de la sexta película. Así que si le llama la atención esta saga y a lo mejor vieron un par de películas sueltas o son muy fan de la saga y quieren revivir eso, voy a subir un vídeo cada semana de todas las películas, las 5 películas que hay, para hacer tiempo a mayo, ¿no? Que me va a quedar perfecto de hecho. Pero bueno, a lo que veamos. Esta anciana, cuando fue joven, tuvo la premonición como aquel chico en el avión. Entonces, como ella tuvo la premonición, muchos no le creyeron, que son lo que vamos a ver en ese flashback cuando van muriendo, ¿no? De hecho, lo voy a adelantar porque esto es para explicar justamente esto que quiero contarles sobre la señora. Bueno, acá vemos lo del piano, ¿no? Porque esos son los que no escaparon, ¿no? Y lo que sí escaparon, es decir, ahora ya son ancianos o mínimo son adultos con añitos. Es decir, lo que van a morir en esta saga son los descendientes de ellos, no son sus hijos, nietos, sobrinos, etc, ¿no? Depende de qué tan mayor fuesen en ese momento de salvarse, no serían como ellos, porque se nota que era una fiesta rollo adolescente, rollo facultad y tal. Y ella tiene este libro. Entonces eso no me queda claro si es... ¿se acuerdan que hubo una que siempre se salvaba? Y que ella estuvo de hecho un año en el manicomio. ¿Alguien se sabe? ¿Me lo puede aclarar, confirmar? Porque ella es la que anotaba todas estas cositas, ¿ves? Pero yo entiendo que no, yo entiendo que esta señora es otra. Bueno, no, estoy diciendo una boludez. Claramente la chica es otra porque la rubia y tal. Bueno, pero tiene un libro parecido o igual a la que tenía ella, donde ella anotaba todo, se volvió loca ella, no porque quería esquivar tanto la muerte, que bueno, anotaba todo lo que podía, ¿no? Y acá están todos esas muertes desde aquel vuelo, ¿no? Están todos. Entonces le da como para ver si le ayuda a esta. Creo que es su nieta, ¿no? Y bien, todo empezó con su abuela, ¿no? Porque su abuela fue la que esquivó, fue la que tuvo la premonición. Siempre en toda la saga hay uno que tiene una premonición de la nada. O sea, eso es algo que nunca se va a explicar, entiendo, porque bueno, si no habría película, ¿no? Es básicamente la forma de que la película funcione es que uno tiene una premonición, ¿no? Porque si no serían muertes al azar y tú no sabrías por qué. Tú no sabrías que te estás persiguiendo la muerte, ¿no? En el sentido de que no podrías esquivar la muerte. Como la anciana tuvo la premonición, es que pasan todos estos sucesos de que toda esa familia que se salvaron, con sus nietos, hijos, sobrinos, lo que sea, ahora se va muriendo poco a poco porque ellos debían haber muerto en ese primer momento de rascacielos. Es todo igual al concepto del avión, básicamente. Lo que salvaron del avión son los que tienen que ir muriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque esquivan la muerte porque uno tuvo la premonición. Entonces, yo creo que esto va a ser, si funciona, van a haber más películas. Así, evidente no, pero me refiero a que con la anciana deberían cerrarse todos esos círculos otra vez. Porque siempre es la que tiene la premonición y la gente que va muriendo poco a poco. Es decir, esto es su sobrino y total. Así que bueno, alguien se va a tener que salvar. Si es que está empezando una secuela, alguien se iría a salvar, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Uy, por cierto, esto tampoco nunca vamos a tener una explicación. A mí siempre fue como un poco XD. Porque esta película que tiene es el concepto, que es algo que hablo mucho en mis series, en vídeos de serie y película, es lo que hace especial a... Voy a quitar esos loguitos. Lo que hace especial a la saga Destino Final, más allá del gore y tal, más allá de ese tipo de cosas, es el concepto de la premonición y de que la gente va salvándose, ¿no? Eso es lo bueno de esta saga, ¿no? Porque de hecho en ese momento eran los 2000, creo que la primera película de hecho es 2000 y eran como un poco cutres los efectos y tal. Pero este señor era como la muerte, ¿no? Él sabía cosas, pero básicamente tampoco te dice por qué ni cuál. Entonces son esas cositas que estaría bueno saber, pero que de alguna forma no lo vamos a saber nunca porque no tendría sentido, ¿no? Podemos decir que te la parca o algo así, ¿no? Pero bueno. Porque él está otra vez en esta película, ¿no? Él sabe otra vez. Porque él estuvo en la primera, bueno, ya falleció el actor, así que si hay otra película aparte de esta, ya no estará, pero siempre él estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo como observando a los que tenían la premonición. Y de hecho era un sepulturero, o sea, estaba en el cementerio, o sea. Pero bueno. Y hay un asesinato así tal cual en una de las películas, no en la saga a una chica le pasa a un autobús y tal. Y se llama Lazo de Sangre, va perfecto por el tema de que justamente son hijo, nieto, sobrino de ese evento donde la rubia esta tuvo la premonición y se salvaron. Y lo que me gusta también del concepto es que
Esto explica perfecto porque vos, si no vieron la película, para no spoilearles, básicamente la película 1 a 5 tiene una resolución final de toda la saga, ¿no? Entonces decís, uy, ¿cómo van a hacer en la sexta película? ¿Van a arruinar eso? No, simplemente hay otra chica que también tuvo una premonición como este primer chico en la primera película. Y a partir de ahí van todos los sucesos, ¿no? Entonces no estropea eso que ya vimos nosotros, ¿no? Eso me gusta mucho. Y el concepto también que me gusta es que es una anciana, es decir, estuvo décadas escapando de la muerte, ¿no? Entonces es una ermitaña que debe estar ahí todo paranoica, ¿no? O sea, tampoco es como que vivió bien, pero bueno, vivió muchos años, pero debió vivir con miedo toda su vida, ¿no? Entonces me gusta mucho, un concepto simple, funciona. Y que no estropea la saga que nosotros ya conocemos, entonces me encanta, ¿no? Porque siempre cuando viene una nueva película tal, como que mata todo lo anterior. Y esta no, que tampoco no es como que hubiese pasado mucho, ¿no? Pero me gusta que sea así. Es la mantuve alejada por años, ¿no? Por cierto, el tema de la estética está bastante bien. No suelo hablar mucho de luz, de cámara, de fotografía tampoco. Pero me gusta. No se ve cutre, no se ve que le echaron un poquitito de cariño. En plan, no, que le metieron tan poco presupuesto a Warner y cosas así. Ya veremos los efectos, que muchos, a los fans de esta saga es lo que les gusta, es los fatality, vamos a decir, ¿no? Entonces hay que ver qué tan cutre y tal quedan ahí. Pero de momento va todo bien. De momento va bastante bien. O sea, lo que vi me gustó mucho. Díganme ustedes en los comentarios ahí qué les pareció el tráiler. Si son fan de la saga. Y como le dije, si a lo mejor lo conocen por nombre, pero nunca se atrevieron a ver la película. Yo voy a subir un resumen de cada película a lo largo de estas semanas, ¿no? Hasta que llegue la película en mayo. Me gusta, amigos. Oh, wow. Hay pizza, se cae esto, tal. La podadora le... Nos vamos con esa imagen. Y como le dije, en Max está toda la saga. Si la quieren ver, está la película 1 a la 5. Eran 5 películas, está la sexta. Y yo la voy a estar cubriendo aquí en el canal. Así que nada, suscríbanse. Y tendrán toda la saga de Destino Final por aquí. Con un resumen y análisis y mi opinión de cada película, cuáles son mis favoritas y tal. Y si les gusta, nos veremos en esa sexta película también. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.